Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Darwin Omar Ordaz Zambrano. Soy estudiante de la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Y este video es un video para la asignatura Pensamiento Político Contemporáneo. ¿De qué vamos a hablar? De nada más y nada menos que algo doloroso, algo que no debiera, no debiera suceder, el racismo. Y le denominé a esta presentación de qué color es ser mexicano. Vamos a pensar rápidamente. En el último anuncio que hayamos visto de un banco, una aerolínea, empresa, muchas, ¿cómo era la piel de la persona? Ahora pensemos en la gente de nuestra colonia con la que convivimos todos los días. ¿Se parecen? ¿No se parecen? No se parecen, ¿no? Y eso no es una casualidad. Vamos a desarmar dos conceptos que parecen teóricos, pero nos marcan la vida diaria: racismo, nacionalismo. Y vamos a ver qué nos dicen autores clave, cómo se aplican en México a los pueblos indígenas y sobre todo cómo podemos solucionarlos desde el diseño de políticas públicas. Empecemos por el racismo. No es un simple insulto en la calle, es un sistema estructural. El sociólogo Zygmunt Bauman nos dejó una frase brutal: el ser humano es antes de que actúe. En la lógica racista, tu origen, mi origen biológico, ya nos clasificó y nuestras acciones individuales no importan. Por otra parte, el investigador Juan Francisco Moyano, al analizar las tesis de Manuel Wallerstein, señala que el racismo es la herramienta perfecta para legitimar la desigualdad en el sistema económico mundial. Así como las clases sociales ordenan la jerarquía dentro de un país, la noción de raza justifica la explotación y la exclusión entre diferentes naciones y pueblos. Aquí entra un concepto central para nosotros como futuros gestores públicos: la etnicidad. Como nos explica el sociólogo Miguel Ángel Ruiz, la etnia no es un dato biológico fijo ni inmutable, es una identidad colectiva que un grupo construye y que la sociedad reconoce o lamentablemente niega en la interacción cotidiana. Es decir, el racismo necesita primero inventar la diferencia cultural, etiquetarla para después justificar su jerarquización y exclusión. Hablemos ahora de la otra cara de la moneda, el famoso nacionalismo. El politólogo Benedict Anderson revolucionó las ciencias sociales al definir a la nación como una comunidad imaginada. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos sentimos profundamente vinculados a millones de mexicanos que jamás en la vida conoceremos, unidos por un lazo puramente mental. Y el filósofo Ernest Geller va más allá. El nacionalismo no despierta naciones preexistentes, las inventa donde antes no las había. Y esa invención requiere trazar una línea política tajante, decidir quién pertenece al nosotros nacional y quién se queda fuera. En nuestro país, el racismo y el nacionalismo se dieron la mano. La investigadora María Dolores París Pombo explica que el racismo moderno se disfraza con argumentos culturales,
creando identidades sociales excluyentes que discriminan a la vez por etnia, clase y género. En México esto se tradujo en el proyecto nacionalista del siglo XX, que impuso una identidad mestiza única. Para unificar al país, el Estado obligó a los pueblos indígenas a asimilarse, borrando sus identidades o folclorizándolos, tratándolos como piezas de museo o un pasado que tenemos que superar, en vez de ciudadanos plenos del presente. Una verdadera radiografía en la exclusión. ¿Esto se queda solo en los libros del texto? Lamentablemente no. Veamos la realidad. Según la ENADIT, en 2023, el 30.3% de la población de nuestro país se reconocía como indígena, lo que equivale a más o menos unos 39.2 millones de personas. Sin embargo, identificarse como tal tiene un costo social altísimo. Como podemos ver en la gráfica en pantalla, el ENADIS reporta que mientras el 23.7% de la población general sufre discriminación, si eres indígena, se convierten en el 28.2%. Estamos hablando de un porcentaje que dirás que en números no es tanto, pero que son millones y millones de personas. Una simetría basada en el color de piel y el origen. Esa es parte del México que duele. Esa es parte del México que no debería suceder. Ahora bien, la CONAPRED documenta que esta discriminación no es un caso aislado, sino una exclusión estructural en salud, en educación, en empleo, en justicia. Como se observa en la gráfica, las brechas se duplican drásticamente en áreas críticas como el acceso a la justicia y la educación para la población indígena. Esto es exactamente lo que el teórico Marco Jiménez define como un proceso acumulativo de exclusión social. No es un trapiezo único, es una cadena donde la exclusión en la educación anula el empleo formal, lo que a su vez bloquea la salud y la participación política, marginando sistemáticas sectores enteros del proyecto de desarrollo nacional. ¿Qué retos tenemos que superar para romper este ciclo? Como científicos sociales, se identificó 4 primordiales. Primero, el conceptual. Reconocer que el racismo en México existe y es institucional. La única manera verdadera y real de poder llegar a una cura y una solución es reconocer los problemas. Segundo, el de movilidad social, como apuntan Ruth Sautu, Paola Boniolo y Pablo Dale. Subir de clase social no depende del échale ganas individual. Está condicionado por la residencia, los lazos sociales y la identidad. 3 campos donde ser indígena empiezas con desventaja. Empiezas el partido ya con un 5-0 y con 2 hombres menos. La tercera es la representación, una representación política real, no la ornamental que hoy tenemos. Y por último, el educativo, enseñar nuestra historia, reconociendo a los pueblos originarios como sujetos de una agencia histórica propia, no como adornos folclóricos. En ese sentido, tenemos que reconocer que el resumen, que el racismo clasifica a partir de una diferencia inventada y el nacionalismo decide quién entra en esa comunidad imaginada y que al combinarse, esto genera una exclusión estructural que sufren millones de compatriotas todos los días. Como futuros diseñadores de políticas públicas, nuestro deber es reescribir esta historia. La próxima vez que veamos un anuncio comercial, una boleta electoral
o un libro de texto, hay que preguntarnos, ¿quién está ahí? ¿Quién está representado? Yo, se me ocurrió nada más poner, en última instancia, tres propuestas que desde la gestión pública pudiéramos aplicar para hacer que las cosas funcionen. La primera, ventanillas de gestión intercultural y justicia de proximidad para combatir el racismo, transformando las instituciones de salud y de justicia en espacios verdaderamente plurilingües y con mediadores culturales capacitados. La descentralización y conectividad rural, para romper la exclusión acumulativa de Jiménez y las barreras de movilidad de Sauto, invirtiendo en infraestructura productiva local para que las comunidades se desarrollen en su territorio sin ser forzadas a migrar y asimilarse. Y por último, un presupuesto participativo directo para devolver a la agencia histórica real el nacionalismo les arrebató, permitiendo que las asambleas indígenas decidan de manera autónoma el uso de los recursos públicos y blindando las cuotas electorales indígenas contra imposturas políticas. Esas son las tres propuestas que tengo. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.